Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Este martes la directora de la DEA señaló en audiencia en el Congreso de Estados Unidos que el gobierno de México está retrasándole las visas a sus agentes, lleva algunos hasta por 8 meses, presidente. Preguntarle sobre este tema porque se trata supuestamente de agentes que investigan a cárteles de las drogas en México. Preguntarle sobre este tema, cuál es su opinión, si es verdad y por qué se le están retrasando las visas a los agentes. Yo creo que exageró, con todo respeto. Son trámites que se tienen que hacer. Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Entraban los agentes que querían, ya les he platicado, está también en el libro, de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina, desde luego de la Procuraduría. Ahora es distinto, pero no se niega a nadie. El visado lleva su tiempo. Creo que solicitaron 8. Señaló que hay 13 pendientes. Sí, yo tenía… Sí. Ella habló de 8 meses, solo en un caso. Un caso, 8 meses. De todos, y ya se les entregaron sus visas. ¿A los 13? Sí, a todos, pero que no todos eran de la DEA. Habían otros funcionarios de la embajada. Le voy a pedir a la Secretaría de Relaciones que les informe, pero no tenemos nosotros ningún interés en negarles el que obtengan visas. Nada más lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente. Y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Solo para precisar, esto lo dijo el martes, o sea, del martes para acá ya se le entregaron las visas pendientes a los 3 agentes. Sí, a ver, háblale por teléfono. Ahí está el comunicado de relación. Los permisos se dieron desde antes de la ya está. Ahí está. Todos se dieron antes de que diera la declaración. Tarjeta informativa, Relaciones Exteriores. Procedimiento para la acreditación de agentes extranjeros en México. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamenta las declaraciones de la titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, Ann Milgram, sobre la retención de la acreditación de sus agentes en nuestro país, y reitera que existe un procedimiento legal que debe cumplirse para la acreditación de agentes extranjeros en territorio nacional. Unas en enero y otras en abril. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que México cumple con el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece un procedimiento específico para la acreditación de agentes de fuerzas del orden extranjeros. De acuerdo con el citado artículo de la Ley de Seguridad Nacional, la acreditación de agentes extranjeros implica un procedimiento especial que requiere la realización de consultas con diversas secretarías del Estado en México y su posterior valoración por el Gabinete de Seguridad de nuestro país. Es el trámite. Y ahora viene la declaración de ayer que hizo de que en enero se aprobaron 4 y en abril otras 10. Eso es, pues ya se aprobaron.
O sea, estaban aprobadas antes de que ella declarara. Lo que pasa que como van al Senado o van a comparecer, mintió en el no Senado. sé, ¿ya se habían entregado las acreditaciones? En enero se entregaron 4. Y el 26 de abril se entregaron 10. ¿Y cuándo fue ella a comparecer? Ayer, antier. O sea, que El ya, martes. ya se habían entregado, pero de todas maneras se quejó. Sí, como si no hubiera ocurrido la acreditación. Mintió en su propio Congreso, presidente. Pues no podría decir así, no, sino que aprovechan, ¿no? Nada más que antes los gobiernos de México se quedaban callados y además no había mañaneras. Y tampoco los periodistas como ustedes, que preguntaran libremente y sobre estas cosas. ¿Ustedes creen que los periodistas antes preguntaban así sobre asuntos de la DEA? ¿De que se quejó la directora de la DEA en el Senado? No. No, estamos viviendo un tiempo nuevo, interesante. Y se aclara, pero no es que haya mentido, es que a lo mejor no le había llegado el informe, porque también tardan allá en los trámites, Pero no ¿cómo? solo México. ¿Cómo podría no saber que haya gente suyos colaborando en México en los trabajos contra los cárteles, presidente? Aquí Sí. Si están las visas aprobadas, entonces están trabajando, ¿no? Colaborando con México. ¿O no? sí, ¿Cómo podría no saberlo? ya están autorizados. Sí, desde hace meses. Entonces, Sí. ¿cómo podría no saber que tiene agentes aquí trabajando? No saben muchas cosas. Sí, hace poco se dio a conocer que el representante de la DEA en México se reunía con narcotraficantes. Y se dio a conocer la información y ya no se volvió a hablar del asunto. Esto pasa en todos lados. ¿Qué pasa? Que también eso nos los metieron en la cabeza, ¿no? Durante mucho tiempo. Allá son rectos, incorruptibles, eficaces. ¿No ven las series, pues, de Hollywood? Hay quienes sostienen, estudiosos, que Hollywood, además del talento de los artistas estadounidenses y del mundo, fue impulsado también por el gobierno estadounidense, porque las películas, las series, ni modo que sean completamente objetivas y no tengan una tendencia. Gramsci decía que el Estado era un pensamiento, una ideología y un aparato de fuerza. De esto que estamos hablando, o sea, cómo
si hay un acto de corrupción, en vez de pedir que se investigue y que se reparen los daños, te vas por la tangente a decir se violó el derecho a mantener en secreto los datos personales. Estamos hablando de la élite, ¿no?, del pensamiento, de la intelectualidad. Entonces, pues, esto mismo que vimos antier es como para que yo proteste a los del jurado del Pulitzer. ¿Cómo le van a dar un premio a una publicación que hizo un reportaje a modo para dañar la imagen política moral del presidente de México, sin pruebas, y lo premian? Entonces, no, México está en su mejor momento. En el Concierto de las Naciones, incluso pensando en lo que está sucediendo en otras partes. México está demostrando la gran nación que es, el gran pueblo que es. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Presidente, ¿no le parece que sucede lo mismo que esa publicación de Tim Golden en ProPublica? En esta ocasión, pues las declaraciones de la directora de la DEA fueron tomadas por la oposición y sus propagandistas para reforzar el mensaje de que es narcopresidente y que su gobierno no quiere que se investigue a los cárteles de la Es lo mismo, es lo mismo, es la misma campaña. Es la misma campaña. O sea, porque ¿de dónde sacan la información? De la DEA. Bueno, lo dicen. ¿Y qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México. ¿Quién se los autoriza? Además, ¿dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas? Dice la otra señora que también tiene información de la DEA, que es igual que Tim Golden. Tim Golden. Golden, sí. Aunque creo que Tim Golden es más periodista, ¿sí? No deja de estar vinculado, porque es que eso es muy común en el periodismo de Estados Unidos. Están muy relacionados con las agencias. Los más famosos. Pero aquí en el caso de Anabel, que está vinculada, a ver, yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman El Grande. Sí, nunca. ¿Cómo se llama? Sergio Villarreal. Ofrezco no volverle a llamarle por su apodo.
no lo conozco, nunca lo he visto. Y esta señora se atreve a decir que yo voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta. Con cash. Sí, y que la maleta yo se la paso a Audomaro. Al general Audomaro Martínez. A ver, ¿de dónde saca eso? Si yo no conozco a este señor, nunca lo he visto. Además, no hago eso con nadie. Entonces, ¿quién inventa? Porque ya lo dije, ¿eh? No solo investigan, sino que fabrican delitos a quienes consideran adversarios. Es el caso de la señora Casar. Resulta que es un instituto para combatir la corrupción. Se demuestra que ella comete un acto de corrupción. Está probado. Están todos los documentos. Ella misma dice que no sabía. Sí, pero esa asociación que dirige la señora Casar la creó el director fundador, es Claudio X González, que ahora es el jefe de todo el bloque conservador, que fue el gran elector, no voy a decir más. Y que esa asociación está creada para atacar a un gobierno legal, legítimamente constituido, a nuestro gobierno, porque a eso se ha dedicado desde que surgió. Bueno, pues esa asociación resulta que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. A ver, y no es la primera vez que lo digo. ¿Y qué hacen? Pues están de acuerdo. No tengo otra interpretación. Porque ¿para qué le dan el dinero? Quisiera yo ver si después de esto deciden suspenderle el apoyo. Entonces, claro que es un bloque nacional e internacional de derecha, conservadores y entreguistas, como han sido siempre los conservadores del país. Ya lo hemos dicho, que no fueron ellos los que crearon a los polcos en la época de Santana, que no fueron ellos los que después de que
nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, fueron a buscar a Santana para que regresara y todavía vendiera otro pedazo del territorio nacional, la Mesilla. ¿Qué no fueron ellos los que fueron a buscar a Miramar, al archiduque Maximiliano? Pon la foto. ¿Qué no son ellos los que estuvieron apoyando a Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, los bienes naturales y esclavizó al pueblo de México? ¿Qué no fueron los conservadores los que se opusieron a la expropiación petrolera? ¿Qué no fueron los conservadores los que participaron y aprobaron el saqueo más grande de la historia de México durante el periodo neoliberal de 1983 hasta finales del 2018? Son los mismos y sus descendientes. O sea, siempre la vinculación. ¿Qué no han ido ahí con el rey de España a acusarme? ¿Qué hace Sarucán, Dolia Esteves en Washington y otros internacionalistas? Lobby en el gobierno de Estados Unidos en contra de nosotros. ¿Quiénes le prepararon? Bueno, eso no puedo decir. Ahí está. Nada más cambien en las caras. Siempre está como eso de que nos engañaron, dijeron que eran de la sociedad civil, que ellos no tenían que ver con ningún partido, y ahora resulta que sí. Pues yo no creo que hayan engañado a muchos, algunos que le apuestan siempre el autoengaño, a la autocomplacencia. Pero es eso. Entonces, eso es lo que está de por medio ahora. Lo interesante es que, a pesar de toda esa lanzada, nuestro pueblo está avanzando. Antier vi una encuesta, no metamos la cosa partidista porque no se puede, sino una encuesta de nuestros paisanos en Texas, que precisamente dio a conocer Jorge Ramos. En Texas, y creo que en otros estados de la Unión Americana. Presidente, en lo que le encuentran. Una de esas sí la encontramos. Para cerrar el tema, presidente, en lo que encuentran la foto, la encuesta, es grave que desde un alto funcionario de Estados Unidos, desde el Congreso, lance este tipo de declaraciones en contra de otro país. ¿No actuaría su gobierno, ya sea presentar una carta, mandar una carta ante el Congreso o ante el presidente Biden para que no sucedan este tipo de cosas, sobre todo por los tiempos en los que estamos? Se les informa, pero es una manía. Hacia adelante, esa va a ser la tarea principal de los gobernantes de México,
de cómo mantener una buena relación económica con Estados Unidos, porque nos conviene a las dos naciones la integración en lo económico para fortalecernos, no romper, porque nos complementamos, nos necesitamos mutuamente. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Si no se producen los automóviles en México y se venden en Estados Unidos, el consumidor estadounidense tendría que pagar $15,000 más en promedio por ese automóvil de lo que paga actualmente. Y así muchísimas cosas más. Entonces, y a nosotros nos importa porque significa inversión, significa empleos. El asunto está en que como vecinos nos respetemos. Es que tengamos un vecino respetuoso, que no sea un vecino que ponga la música a las 2, 3 de la mañana, todo volumen, y que no nos deje dormir. Lo que si sembramos en nuestro jardín un rosal, que diga no quiero que siembres un rosal. O nos esté espiando. Y nos grite. No. Política de buena vecindad, de respeto a nuestras soberanías. Ahí va a estar todo. No va a ser fácil porque ellos están acostumbrados, ya llevan tiempo actuando de manera prepotente. Últimamente ha cambiado mucho, sobre todo lo que tiene que ver con los presidentes. Me tocó hasta con el presidente Trump, que tiene fama de ser muy duro, y con nosotros fue respetuoso. Les he contado aquí varias cosas, como cuando quería, ahorita voy a decir por qué saco este tema, cuando querían que los narcotraficantes mexicanos pasaran a ser tratados como terroristas, y le dije que nosotros no aceptábamos eso, porque en ese caso ellos podían meterse y catalogar o calificar, señalar a cualquiera como terrorista. Y nosotros no permitimos eso, porque somos un país independiente. Bueno, me consultó y al día siguiente declaró de que iba a retirar la iniciativa, porque había hablado conmigo y lo había yo convencido. Bueno, estás mencionando el caso de la señora Ladea. Hace poco el dirigente del Congreso en Estados Unidos se atrevió a decir que podían entrar a México a perseguir a los narcotraficantes. El presidente
de la Cámara de Representantes. Eso me lo preguntaron en la entrevista esa de 60 minutos. Y le dije que ese señor no debía estar ahí, que era una irresponsabilidad y que esa era parte de la decadencia que estaban padeciendo en Estados Unidos, esa concepción irrespetuosa. Entonces, ese va a ser un tema que va a continuar, pero se ha ido avanzando. El presidente Biden, de lo mejor, en cuanto a respeto a nuestra soberanía. Nunca ha tomado una decisión unilateral sin que primero nos consulten. Y nos hemos entendido muy bien y nos vamos a seguir entendiendo muy bien. Y allá también hay bastante calor ahora y se va a poner todavía más caluroso porque hay elecciones y usan el tema migratorio. Ahí está. ¿Cuánto? 63% de acuerdo con 63% de acuerdo. el presidente de México. ¿De dónde es Texas? Es de ¿Sí? Texas, la Universidad de Texas hizo esta sondeo. Pero en el estado de Texas, Texas. nada más. Hay otra en Nebraska, de la Universidad de Nebraska, también con el mismo. Eso. Pero esa todavía no la tengo. Sí, pero sí está en Texas, donde en violencia, ¿no? Esto es solo en relación al trabajo del presidente. Están en acuerdo, en desacuerdo de lo que está haciendo. No Sí. es en general. Porque Sí. tratan economía, violencia, seguridad. Se portan muy bien nuestros paisanos con nosotros. Pero eso es en Texas. Esa la dio a conocer antier, digo, yo la vi hace poco. Yo conocer Jorge Ramos, la encuesta es del 26 de abril. Sí. No, cambiando, ya, concluido el tema, entonces, presidente. Cambiando de tema.